Can Yaman. ¿Soy un macho alfa? Al contrario, soy un sigma. He empezado a trabajar mi rostro, pero no confío en la belleza. Tras 5 años de preparación, está listo para convertirse en una nueva versión de Sandokan. Frágil, delicado y renovado. Can Yaman habla de su infancia en Estambul, su fama, la soledad que eligió, su relación con la belleza y el deseo reciente de ser padre. La entrevista con Can Yaman se publicó en el número 48 de Vanity Fair y estará disponible en los kioscos hasta el 25 de noviembre de 2025. No debes quedarte atrapado en un único sueño, a veces la vida te ofrece algo mejor. Can Yaman no cree del todo en las puertas correderas, piensa que sí, hay que respetarlas, pero no cree que sean fruto del azar. No soy un hombre que confíe en la suerte. Confío en el trabajo, en la disciplina, en el sacrificio. La libertad, la verdadera libertad, llega solo así, dice sentado en un sofá, tras bastidores de esta sesión fotográfica, en una villa a las afueras de Roma, con la tranquilidad de quien ha aprendido a conocerse. A sus 36 años, nacido en Estambul, se ha convertido en un fenómeno global que moviliza multitudes en aeropuertos y paraliza el tráfico en las calles. Podría haber sido muchas otras cosas: un atleta, un abogado de derecho internacional, una estrella de las series turcas. Sonríe, como sonreímos a nuestras versiones que aún no existen. ¿Puedo darte un ejemplo? Continúa. Realmente quería ser futbolista, aún hoy lo pienso. Pero conozco mis límites, mi cuerpo es propenso a lesionarse. Soy grande, peso 100 kilos, y los futbolistas pesan como mucho 70. Si me hubiera obsesionado con el fútbol, quizá hoy sería un jugador mediocre en categorías inferiores. Pero la vida, o Dios o el destino, me mostró otro camino. Ahora, Yaman se encuentra ante un nuevo punto de inflexión. Tras más de 5 años de espera y preparación, está listo para interpretar a Sandokan en la nueva superproducción internacional que se estrenará el 1 de diciembre en Rai 1, coproducida por Lux Vide y Rai Fiction. Este papel podría cambiarlo todo de nuevo. Pero atención, su Sandokan no es el que recordamos. Es un Sandokan moderno, un pirata amable, emocional, complejo, alguien consciente de su fragilidad y que no la teme. Un hombre que se parece mucho más de lo que imaginamos al propio Yaman. A él no le gusta hablar de sí mismo, pero en estas páginas lo hace casi a regañadientes. Retrocedamos. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo de la infancia? Hay una foto mía con un peine en la mano, cuando tenía 1 año. Mi abuelo siempre la llevaba en el bolsillo, me lo daba como si fuera un juguete. Mi madre decía que lloraba mucho y que lo único que me calmaba era ese peine. Era muy tenso, pero jamás hacía travesuras. Si me explicaban algo con calma, lo entendía y nunca más repetía el error. Una vez, estaba arrancando hojas de las plantas y mi madre me dijo que eran seres vivos. Desde entonces, nunca volví a hacerlo. Incluso entonces, necesitaba comprender la lógica de las cosas. Cuando naciste, tus padres eran muy jóvenes. Mi madre tenía 22, mi padre 27. Soy hijo único. Se separaron cuando yo tenía 5 años, así que no los recuerdo juntos. Pero siguieron siendo amigos, y mi vida fue tranquila. Siempre me sentí querido, nunca me faltó nada. Vivíamos en un edificio de 12 pisos en las afueras de Estambul, frente a un pequeño bosque. Había campos de fútbol y de baloncesto. ¿Te apasionaba el deporte? El primer regalo que me hizo mi padre fue un balón. Él y mis tíos eran futbolistas, uno incluso entrenó al Besiktas. Mi madre, en cambio, era muy estricta con los estudios. Aprendí inglés en primaria. Elegí la escuela italiana porque solo aceptaban a 80 alumnos al año y yo quería ser uno de ellos. En secundaria entendí que los idiomas podían abrirme muchas puertas. Me seleccionaron entre los 36 mejores estudiantes turcos para un programa de intercambio en Estados Unidos. Viví 1 año con una familia americana. Luego estudié Derecho. ¿Por qué Derecho? Mi padre me lo recomendó, y yo siempre lo escuché. Soñaba con ser abogado internacional. La actuación llegó por casualidad. Tras graduarme, empecé a trabajar en un despacho, 12 horas sentado frente al ordenador.
No era para mí, necesitaba moverme y estaba deprimido. Recordé que en la universidad recomendaban clases de teatro para mejorar el lenguaje corporal. Me apunté, luego tomé clases privadas. Pensé que era un hobby. Luego llegaron las audiciones. ¿Recuerdas la primera? Fue con una directora. Me dijo que estaba demasiado arreglado, demasiado musculoso y demasiado guapo para el papel. Me pidió afearme, adelgazar. Lo hice. En la segunda audición dijo, sí, ahora estás perfecto. Desde entonces, no volví a presentarme a castings. En Turquía, si una serie tiene éxito, te haces famoso tras 2 episodios. ¿Cómo funciona el sistema televisivo turco? Es durísimo. Trabajas 16 o 18 horas al día, duermes 4 horas y vuelves al set. Cada semana grabas episodios de 150 minutos, te conviertes en una máquina de guerra. Es un sistema darwinista. Quien no puede seguir el ritmo desaparece, quienes quedan se endurecen. En aquel entonces, era joven y valiente. Después de Daydreamer, que también se emitió en Italia, fui de vacaciones a Nápoles con mi padre. Era 2019. Todo quedó paralizado durante 7 días, los fans no se movían, ni siquiera de noche. Salimos del hotel y pasamos 5 horas haciéndonos fotos. Las vacaciones se convirtieron en un encuentro continuo, ríe. Ahí entendí cuánto me querían. ¿Y ahí decidiste mudarte a Italia? Llegué por Sandokan hace 5 años. Luego llegó la pandemia y me quedé en Roma. Mientras tanto la serie se pospuso y rodé Viola come il mare y 2 temporadas del turco. Toda esta preparación, equitación, combate, fue útil para Sandokan. El rodaje duró solo 4 meses. La única forma de afrontarlo era llegar totalmente preparado. Es un papel que solo se presenta una vez en la vida. Espero haber hecho un buen trabajo. ¿Te inspiraste en el Sandokan de Kabir Bedi? Nunca nos conocimos. Con mucho respeto, puedo decir que leí todas las novelas de Salgari y vi las obras antiguas, pero quería crear un personaje original. En la actuación me inspiro en muchas cosas, pero no imito a nadie. Mi Sandokan es un poco ermitaño, un poco profeta, un poco salvador de un pueblo. ¿Estás de acuerdo con la definición, el tigre de Malasia? Hoy está de moda decir, me siento como un león, o tatuarse un león en la espalda, pero me parecen clichés, hombres fuertes que quieren parecerse a un felino. Me parece ordinario. A Sandokan podemos llamarlo tigre porque es ágil, pero también tiene debilidades. ¿Crees que en 2025 hemos dejado atrás el modelo del alfa? No participo mucho en esos debates, pero sé que también se habla del Sigma, el hombre que no entra en competiciones absurdas, que no necesita parecer fuerte a toda costa y que redescubre la ternura. Para mí, Sandokan no es un alfa, es un Sigma. ¿Y tú, Can Yaman? En eso me parezco a Sandokan. Lo sé, cuando me miran, parezco un alfa clásico. Pero en realidad, soy todo lo contrario. No tengo nada que demostrar, no me gustan la competencia ni la agresividad. Me interesa más la calma y la amabilidad. ¿Cómo es tu relación con la belleza? No es algo en lo que piense. Claro, la uso en mi trabajo, gracias a mi rostro empecé a trabajar. Pero no confío en la belleza. En la vida real, lo que hago no depende de cómo me veo. Si dejara que todo girara alrededor de eso, sería un problema. Entreno cada día de forma disciplinada. A veces la belleza incluso puede ser un obstáculo. ¿En qué sentido? En Turquía empecé con comedias románticas. Hasta los 29 o 30, aunque sabía que podía dar más, no podía hacer otra cosa. Es un problema común entre muchos actores estadounidenses. Matthew McConaughey dijo que rechazó una oferta de 14 millones por una comedia romántica solo para cambiar de rumbo, y después llegó Dallas Buyers Club. En la última mostra de Venecia, Dwayne Johnson dijo que durante años solo lo veían por su físico. Yo fui atrevido. Dejé Turquía, vine a Italia en busca de una carrera diferente y luego llegó Sandokan. Ahora, estoy grabando una serie de acción en España.
Imagino un futuro estilo James Bond, pero sé que si se abren nuevas puertas es gracias a mi trabajo. La libertad nace del coraje, pero también del conocimiento. ¿Qué piensas del éxito? Es un tema complejo. Si eres valioso, si tienes algo que ofrecer a los demás, el éxito llegará solo. El director de Sandokan, Han Michelini, me dijo una frase que adopté: solo somos responsables de la hora. Haz lo que tengas que hacer hoy, mañana harás lo que corresponda. Si vives así, la vida te da sorpresas, solo tienes que atraparlas. Yo pienso así: espera, pero prepárate. Cuando llega el éxito, ¿algo cambia? Sigo siendo la misma persona de hace 20 años. Pero todos debemos evolucionar, el cambio no debe dar miedo. Ahora sale Sandokan, llegará a Estados Unidos, a Inglaterra, quizá tenga nuevos fans. Claro que la vida cambia, porque cada trabajo te lleva en una dirección distinta. Pero mi esencia, no, esa no cambia. Crecí en una familia que me dio amor, tengo bases sólidas. No tengo traumas infantiles que compensar con éxito. ¿Cómo te proteges de la exposición constante? Manejar la vida pública y privada es un sacrificio que hacemos todos los famosos. Para mí es más natural, porque siempre me ha gustado la soledad. Sé cómo mantenerme ocupado, tengo muchos hobbies. Veo la soledad como una recompensa. ¿Cómo es el amor a los 36? Ya no haces las locuras de los 20. Creces, te conviertes en otra persona. Hoy busco simplicidad, hogar, paz. En el amor importa cómo te sientes entre cuatro paredes. Si puedes pasar 3 meses encerrado con alguien y reírte todos los días, entonces es la persona adecuada. ¿Quieres tener hijos? Este año lo he pensado más que nunca. Pero mi vida es complicada, viajo constantemente, vivo en los sets. Ahora estoy en España, luego volveré a Roma. Es difícil tener una base, y también encontrar a una mujer que pueda seguir este ritmo. A veces nos queremos, pero vivimos en ciudades distintas. A veces me pregunto, si tuviera un hijo, ¿dónde viviría? ¿Qué idioma hablaría? No tengo respuestas fáciles. ¿Te gusta vivir en Roma? Llevo 5 años aquí. Para mí lo importante no es la ciudad, sino la casa y la capacidad de sentirme en casa esté donde esté. Tras vivir en hoteles me mudé cerca del Coliseo, pero fue un error, demasiada exposición. A los 30 me encantaba esa locura, esa sensación de conquistar un mundo nuevo. Ahora busco paz. Vivo en una zona más tranquila, nadie conoce mi dirección. No porque no quiera a mis fans, los adoro, sino para protegerme. Ser turco me ha ayudado. Somos prácticos, nos adaptamos rápido. Y en esto italianos y turcos se parecen mucho. ¿Cómo es hoy tu relación con tu familia? Mi padre vive con mi tío en Bodrum, a él también le gusta estar solo como a mí. Mi madre también está allí, se jubiló y se apasionó por el tango. Es muy buena, organiza festivales y muchas de mis fans son sus alumnas. Tiene gatos. Estamos lejos, pero nuestros corazones siempre están cerca. ¿Qué es lo que más te enorgullece? Mi trabajo, mi familia. Todo, incluso mi signo zodiacal, soy Escorpio. El orgullo es una elección, no quejarse, no hacerse la víctima. Incluso en los sacrificios siempre busco lo positivo. Para terminar, tu última entrevista con Vanity Fair fue hace 4 años. Después, nada. ¿Qué te impidió abrirte? Aunque parezca muy seguro, las entrevistas me generan ansiedad. En una época en la que todo se saca de contexto, hablar de uno mismo es complicado. Algunas frases mías fueron recortadas y usadas en mi contra. Así aprendes a protegerte. Elegí hablar poco y dejar que mi trabajo hable por mí. Como dicen los futbolistas, responderé en el campo.